Bueno, buenos días, buenas tardes, según cuando miren este video. En mi caso, un buen domingo. Así que, bueno, la idea de hoy es trabajar sobre conceptos ligados al derecho a la integridad personal, que es la clase que vamos digamos, a reforzar el martes. Este martes. Y un poco la idea es, a través de estos videos, repasar los conceptos más importantes y que ustedes tienen que tener en cuenta para profundizar a partir de los materiales, digamos, y lecturas que nosotros les hemos indicado, y también para trabajar el martes en algún caso práctico, o discutir, o, digamos, charlar dudas y cuestiones concretas que consideran que deben, digamos, que debemos profundizar. Pero la idea es que tengan un primer abordaje ahora sobre cuál es el contenido de este derecho, eh, qué es el derecho a la integridad personal, dónde está contenido, cuáles son sus principales características o elementos, ¿sí? Y sobre todo también, digamos, una de las conductas que más fuertemente están eh, proscriptas por el derecho internacional, que es la prohibición de tortura, que forma parte de la protección del derecho a la integridad personal, si bien no lo agota, pero es una de las partes más importantes del derecho a la integridad personal, ¿no? Entonces, arrancando por ahí, podemos decir que el derecho a la integridad personal es un derecho muy amplio, es un derecho que tiene conexión con otros derechos, como la dignidad, la seguridad de la persona, la libertad, la vida privada, la intimidad, ¿sí? La salud, por supuesto, ¿sí? Porque si arriesgamos una definición de integridad personal, podemos decir que no solo es integridad física, sino también que es integridad psíquica, física y moral, ¿sí? Y básicamente es el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias de ningún tipo, tanto sobre su cuerpo, sobre su psiquis o sobre su esfera de decisiones. Es decir que, fíjense, sobre la esfera de decisiones, tiene derecho a integridad personal, tiene una conexión muy, muy íntima en, eh, en los principios fundantes, ¿sí?, del derecho internacional de los derechos humanos. Son los que tienen que ver con la idea de autodeterminación de la persona como una entidad, ¿sí?, que es, digamos, fuente de derechos, que es, digamos, objeto del sistema jurídico como un sujeto al que, digamos, al que hay que proteger, al que hay que garantizarle derechos, ¿sí? Y que dentro de esos derechos está, o mejor dicho, dentro de los principios más importantes que, que debe proteger un sistema de derechos humanos, es el derecho de toda persona a poder elegir libremente su plan de vida, tomar decisiones libremente y no siendo objeto de injerencias arbitrarias. Entonces, el derecho a la integridad personal eso, abarca esos principios, o mejor dicho, está inspirado en esos principios y trata de abarcar la protección de ese principio desde las diversas esferas, desde diversos flancos, desde la imposibilidad de coaccionar a una persona para que obre de determinada manera, que esto es la prohibición de torturas y tratos inhumanos o degradantes, ¿sí? La prohibición de condicionar a una persona a través de un determinado trato es, digamos, el objeto principal. Em, entonces ven que también, si bien es muy claro que es uno de los derechos que, cuya protección es, digamos, de las más importantes en el sistema del derecho internacional de los derechos humanos, y uno cuando habla de integridad personal inmediatamente lo liga con la prohibición de tortura y con tratos inhumanos, con abusos, con vejaciones, ¿sí? Pero fíjense que, si bien eso es cierto, lo interesante de ir unos pasos más atrás y ver el fundamento de por qué se protege tan fuertemente eso, está muy ligado a una comprensión general de cuál es el objeto principal del sistema internacional del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, si el objeto principal es proteger a la persona, digamos, como objeto digamos, como fuente de derecho y como, digamos, entidad que debe ser el centro de todo un sistema digamos, jurídico,
¿sí? Entonces se entiende que la posibilidad de que una persona obre de acuerdo a sus impulsos y de acuerdo a su voluntad, sin injerencias ni coacciones, es una de las principales normas y es una de las principales, digamos, prescripciones que va a tener un sistema jurídico. Pues, digamos, ¿cuál es el contenido del derecho a la integridad personal? Podemos decir que el derecho a la integridad personal abarca el derecho a recibir un trato humano y digno, la prohibición de injerencias arbitrarias, el derecho de las personas privadas de libertad que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, porque, esto ya lo hablamos, porque se encuentran sujetos a una autoridad estatal las 24 horas, es decir, no pueden obrar con impulsos propios como podría cualquier persona que no está en una situación de privación de la libertad y no es objeto de otros condicionantes, pero las personas privadas de libertad por esa misma situación están en una situación especial de vulnerabilidad. Entonces, el trato que se le dispense a la persona privada de libertad va a tener que ver con su integridad personal, ¿sí? Porque la va a condicionar a un determinado curso de acción. Y va a ser una injerencia en su cuerpo, en su mente, eh, o en su esfera, digamos, de intimidad, ¿no? Que eso es la integridad personal. Entonces, el derecho a las personas privadas de libertad, derecho a condiciones dignas de detención, separación de los condenados y los penados, niños, niñas, adolescentes y adultos. Estas son disposiciones que yo un poco estoy repasando también con un apunte, cuáles son, digamos, las principales disposiciones que contienen las normas que consagran positivamente el derecho a la integridad personal. Y fíjense que contienen disposiciones muy específicas relativas a qué trato debe dispensarse a las personas privadas de la libertad, ¿sí? Obviamente, dentro de eso está, digamos, las condiciones dignas de detención, la separación de los condenados y los penados, no mezclar a niños, niñas, adolescentes con adultos en los lugares de detención. Bueno, una serie de disposiciones muy, muy concretas. No es necesario que ustedes sepan en este punto en profundidad cada una de esas prescripciones, sino que conozcan a qué obedece digamos, esta, esta inclusión, ¿sí? Eh, la prohibición de tratos crueles o inhumanos, que es otra de, digamos, de las cuestiones importantes y sobre todo regulada por las convenciones contra la tortura, tanto de ONU como del sistema interamericano. ¿Sí? La prohibición de tratos humillantes, que es un sentimiento, digamos, inculcar a otra persona un sentimiento de inferioridad, ¿sí? Para menoscabar su subjetividad, ¿sí? La prohibición de tratos crueles y inhumanos podemos decir que es una afectación a la dignidad, ¿sí? Se afecta a la dignidad de una persona, ¿sí? Y por supuesto la prohibición de torturas. Y ahora vamos a ver eh, cuándo o qué elementos tiene que tener un determinado trato para ser considerado tortura, ¿sí? Em, Esto es importante porque mucho de lo que ustedes van a leer en relación al derecho a la integridad personal tiene que ver con determinar una calificación legal para los tratos que proporciona tanto una autoridad estatal o una autoridad privada con licencia del Estado respecto de una persona. Entonces van a ver que va a haber debates, y se dieron muchos debates fuertes sobre qué trato puede ser considerado tortura y qué trato puede ser considerado una integridad, una afectación a la integridad personal, pero no llega, digamos, a poder ser calificado como tortura. Esto es gran parte de, digamos, de las discusiones que hay, que tienen tienen un basamento fuerte, porque la prohibición de tortura es muy fuerte en el derecho internacional de los derechos humanos, es una de las conductas que se conocen como conductas ius cogens, es decir, normas imperativas del derecho internacional que los estados no pueden bajo ningún punto exceptuarse, ¿sí? Ni siquiera, recuerden cuando hablamos de situaciones de excepción, ni siquiera en situaciones de excepción el Estado puede ni, digamos, dejar sin efecto ni suspender el derecho a la integridad personal y, por supuesto, bajo ningún punto puede violar la prohibición de tortura, ¿sí? En las situaciones más graves, si, inclusive el ejemplo que suele darse de la posibilidad de evitar un daño mucho mayor, por ejemplo, obteniendo una confesión mediante torturas para evitar un daño mucho mayor, el dato sobre dónde está
la bomba a punto de detonar. Eso no está autorizado en el derecho internacional de los derechos humanos. Hay muchos debates morales y filosóficos sobre, sobre esa situación, más que nada en otros países, pero en el derecho internacional de los derechos humanos está zanjada esa discusión. O sea, la prohibición de tortura es absoluta, ¿sí? No admite ningún tipo de excepción. ¿Sí? Precisamente por esto que les decía al principio, porque el hombre es el objeto del sistema jurídico, es la persona, es lo que hay que proteger en el sistema jurídico. Y no puedo, digamos, bajo ningún punto subvertir esa escala de valores porque se me trastoca todo el sistema. ¿Sí? Entonces, por eso que es muy fuerte. Entonces, en esta línea, muchas de las conductas, o sea, muchas conductas o tratos eh, que, digamos, que se dan históricamente, digo, cuando hablamos de tratos, hablamos del trato que se proporciona a una persona privada de libertad, o a una persona que está en custodia estatal, a una persona que está siendo objeto de un interrogatorio, a una persona que es aprendida en la calle, ¿sí? Usualmente por fuerzas de seguridad, ¿sí? Entonces, muchos de estos tratos han sido a lo largo del tiempo como, digamos, revisados y discutidos, y también algo que, digamos, en su momento era quizás legitimado hace 40, 50 años, hoy en día no lo es, y esto es una de las características, digamos, del derecho a la integridad personal que también lo hacen tan dinámico, su carácter evolutivo, que viene a partir de un caso muy importante que fue un caso resuelto por el Tribunal Europeo, el caso Selmuni versus France, ¿sí? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde básicamente el tribunal, digamos, puntualizó una serie de conductas y tratos que habían sido, digamos, dispensados al peticionario, a Selmuni, ¿sí? Por parte de las fuerzas policiales, que en otro momento las había calificado como tratos inhumanos o degradantes. Entonces, ahí el Tribunal Europeo dice, hay determinados tratos que yo en un momento califiqué como que no tenían cierta entidad como para ser, digamos, eh, calificados como tortura, pero sin embargo, a la luz de la evolución, ¿sí? Del derecho internacional de los derechos humanos y la creciente necesidad de protección de la persona humana, como puede ser un interrogatorio, digamos, con privación sensorial, eh, entonces pueden ser calificados como tortura en este momento. Entonces este estándar evolutivo es un estándar evolutivo que dejó sentado el Tribunal Europeo y luego, digamos, recogen los principales tribunales del mundo, entre ellos la Corte Interamericana. Dicen, digamos, la protección a la integridad personal es una protección muy fuerte, la prohibición de tortura también. Entonces, al analizar los tratos que, digamos, yo voy a analizar, eh, voy a tener que tener muy en cuenta que quizás algunas situaciones que quizás antes no me parecían tan graves o a la sociedad, al mundo, a la comunidad internacional no le parecerían dignas de protección, ¿sí? En este momento sí lo son. ¿Sí? Hay un estándar también muy malo que luego, digamos, se relativizó mucho, que tenía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este tema, que básicamente decía, había, digamos, en un caso que involucraba el trato a prisioneros en Grecia, había dicho que cierta rudeza en el trato a los prisioneros era, digamos, aceptada socialmente, como si esto pudiera ser parte del margen de discrecionalidad que tenía el Estado para dispensar determinado trato a las personas privadas de libertad. Un caso muy viejo, pero que fue muy, digamos, criticado en ese momento, pero que ilustraba un poco esta idea también de cómo algo que en una determinada época, entonces el tribunal ahí estaba, digamos, sacando una foto de la época, pero no estaba viendo claramente la película. Entonces, eh, en ese momento fue muy criticado y sigue siendo muy criticado. Y bueno, con Selmuni versus France, el Tribunal Europeo trata digamos, de enmendar un poco esa situación y decir, bueno, lo que yo antes, o lo que antes se consideraba quizás como una conducta legítima, hoy puede que no. ¿Sí? Bien, ¿cómo está? Eso sería el contenido a grandes rasgos, luego podemos profundizar un poco.
pero ¿cómo está protegido normativamente el derecho a la integridad personal? O sea, ¿cómo se regula legalmente en el sistema del derecho internacional de los derechos humanos? Por un lado tenemos la protección a la integridad personal, ¿sí? La integridad personal está protegida tanto en digamos, las convenciones de las Naciones Unidas como en las convenciones del sistema interamericano, y también en la Argentina tiene protección constitucional. Entonces, la integridad personal lo podemos encontrar en el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Que es de la ONU, en los artículos 3, 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también eh, que como ya dijimos es un instrumento jurídico en principio no vinculante, pero que ha adquirido obligatoriedad a lo largo del tiempo. Después, en el ámbito del sistema interamericano, encontramos el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? El instrumento, digamos, general más importante, que consagra el derecho a la integridad personal, y fíjense que ahí se establece muy bien que, digamos, la protección contra las torturas y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes es solo una parte, si bien muy importante, de la protección al derecho a la integridad personal, pero que el derecho a la integridad personal es mucho más amplio, porque hay otras conductas que específicamente menciona el artículo 5 de la Convención Americana que son objeto de protección. Entonces, también tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículos 1, 25 y 26, para mencionar, que protegen, digamos, este derecho, ¿sí? Y en el caso de Argentina, los artículos 18, que es bastante conocido, y el artículo 33, que era es el famoso artículo de derechos y garantías implícitos, ¿sí? Entonces, la prohibición esto es en cuanto a la protección de integridad personal. Ahora, después también tenemos la prohibición de tortura, por ser la conducta más, digamos, gravosa que contiene, digamos, el derecho a la integridad personal, la conducta, digamos, que se quiere prohibir, ¿no? Que contiene el derecho a la integridad personal, también tiene una regulación específica, ¿sí? Entonces, tenemos, además de la protección y la consagración del derecho a la integridad personal y de las obligaciones de proteger, garantizar, ¿sí? Y adoptar medidas para la efectividad de este derecho, tenemos una serie de convenciones y regulaciones específicas que apuntan a la prohibición de tortura. En el ámbito del sistema de la ONU, ¿sí? Podemos decir que tenemos la Convención contra la Tortura de la ONU, que se denomina CAT por sus siglas en inglés, ¿sí? Convention Against Torture. Tenemos también un protocolo facultativo a la Convención de ONU, que es un protocolo que básicamente crea un subcomité encargado de supervisar las condiciones de detención en los establecimientos, digamos, de detención, ¿sí? Em, y no solo crea eso, sino que también crea un sistema, digamos, global, que incluye un sistema nacional de prevención de tortura que deben crear cada uno de los estados, ¿sí? Dentro del cual se incluye, digamos, principalmente la supervisión, monitoreo y, digamos, y, y acción ante violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad. Entonces tenemos también, y el sistema interamericano de derechos humanos también tiene una convención específica contra la tortura, que es la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, ¿sí? Y en la Argentina podemos decir que la prohibición de tortura está regulada en artículos del Código Penal, ¿sí? Que, digamos, penalizan esta conducta, artículos 144 bis y 144 ter, ¿sí? Son los artículos que ya llevan su tiempo y que han sido bastante cuestionados en relación tanto a las escalas penales como también una definición bastante, en algunos puntos, laxa. Y de hecho hay proyectos en el Congreso que apuntan a una modificación de este articulado, ¿sí? Entonces, además de digamos, este esquema básico que ustedes lo pueden armar leyendo los materiales obligatorios, hay otras normas en otros instrumentos específicos que protegen a la integridad personal, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, que es la Convención para la protección de todas las formas de discriminación contra la mujer,
Interamericana, por supuesto. La Convención de Derechos del Niño de la ONU también contiene normas específicas de protección e integridad personal en favor de los niños. Por ejemplo, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Una cosa que es importante es que la protección específica contra la tortura, como dijimos, es una norma imperativa del derecho internacional, y esto lo pueden ver en el artículo 27 de la Convención Americana y el artículo 5 de la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, eh, y fue ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en innumerables casos, pero a partir de Loaiza Tamayo, ¿sí? Castillo Petruzzi también, el caso contra Perú. La Corte Interamericana ha ratificado la prohibición de tortura como un elemento central del sistema de protección de derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interamericano. Y por supuesto, el mundo también, pero la Corte Interamericana es lo que le compete. Básicamente, la protección contra la tortura contiene cómo se responde a la pregunta, bueno, está bien, pero ¿qué es tortura? Bueno, ¿qué es tortura? Se responde con la consagración, la regulación legal que han hecho, digamos, estas convenciones. Y estas convenciones básicamente han delineado que hay alrededor de, no alrededor, 4 elementos, ¿sí? Que básicamente son los que nos van a indicar si una conducta digamos, viola la prohibición de tortura. Estos elementos son: el primero, que el acto sea realizado con algún tipo de intención, es decir, con alguna intencionalidad, ¿sí? Es decir, no un acto que haya sido realizado por negligencia, por culpa, es decir, un acto que haya tenido atrás una voluntad dirigida a la consecución de un fin, ¿sí? El segundo elemento es que este acto o esta acción produzca en la víctima o en la persona que está siendo objeto del trato un sufrimiento, ya sea físico, psíquico o espiritual, ¿sí? Es decir, tiene que provocar un sufrimiento. Es importante que el sufrimiento no solo tiene que ser físico, sino puede ser de otra índole. El sufrimiento psíquico, por supuesto, que está involucrado, ¿sí? Y este segundo elemento es muy importante porque vamos a ver que en la Convención de la ONU, si ustedes van a la regulación legal, van a ver que se habla de un sufrimiento de determinada entidad, de determinada gravedad. Y la Convención Interamericana no habla de gravedad o entidad. Dice digamos que si a una persona ya se le ocasiona un sufrimiento, ya este elemento estaría, digamos, configurado. Es decir, no necesita en este punto una determinada entidad. Esto es según la regulación a la que vaya. La ONU me pide gravedad, la Convención Interamericana no me pide nada. El tercer elemento es la finalidad, ¿sí? Y esto es muy importante. O sea, hay un acuerdo digamos, en la comunidad internacional en que para que una conducta sea calificada como tortura, tiene que tener algún tipo de finalidad. O sea, la conducta que ocasiona, que es intencional y que ocasiona sufrimiento, tiene que responder a algún tipo de fin u objetivo, ¿sí? Eh, sea castigo, sea condenar a una persona, sea intimidar a esta persona, sea obtener una confesión por parte de esta persona, que es, digamos, la forma más usual o más, digamos, conocida de tortura. ¿Sí? Lo que un poco se trata de separar son conductas que son consideradas como la mera crueldad, ¿sí? O la mera perversión, la mera idea o intención de hacer daño a alguien sin ningún tipo de finalidad ulterior, de aquellas conductas que sí tienen un tipo de finalidad ulterior y que además, digamos, involucran al Estado. Se consideran que esas conductas son más graves que aquellas que no tienen ninguna finalidad. ¿Por qué? Porque precisamente porque esas conductas que tienen una finalidad son las conductas que más claramente muestran cómo se está utilizando a una persona como un medio para conseguir algo, que eso es precisamente lo que se tiende a prohibir con la prohibición de tortura. O sea, la prohibición de tortura lo que aborda principalmente es, digamos, erradicar conductas que impliquen
que el hombre o una persona sea utilizada como un medio, ¿sí? Para obtener algo y no como un fin. Y obviamente ocasionándole sufrimiento eh, a través de esa conducta, ¿sí? Y el último elemento es que haya una participación estatal en una, digamos, en una conducta que para ser calificada como tortura. Y es interesante también que quiere decir que haya una participación estatal, quiere decir, por supuesto, que sea directamente, digamos, realizada por funcionarios públicos, que son, digamos, agentes estatales, o indirectamente. Indirectamente abre un abanico grande de posibilidades, o sea, cuando terceros actúen bajo la instigación, o sea, por mandato de autoridades públicas, o bajo la aquiescencia, es decir, bajo la tolerancia de eh, autoridades públicas, también se considera que este requisito y este elemento está satisfecho. Entonces, fíjense que el espectro de posibilidades es bastante amplio, no es solo un funcionario público actuando directamente, también terceros actuando bajo aquiescencia o instigación de un funcionario público. Entonces, estos cuatro elementos, un acto realizado con intención, un sufrimiento, que haya una finalidad, una participación estatal, son los cuatro elementos básicos, ¿sí? Que atendiendo a las regulaciones tanto de la ONU como del sistema de la Convención Interamericana de Prevención y Sanción de la Tortura, van a ver que se van a repetir con matices, con estos matices que digamos, yo les mencioné respecto del sufrimiento, van a encontrar también algún matiz respecto del grado de participación estatal que exige la Convención Interamericana y la Convención de ONU, en el que estos cuatro elementos son fundamentales para decir que una conducta puede ser calificada como tortura o no. Sin perjuicio de que si una conducta no es calificada como tortura, igualmente puede, ¿sí? Representar un trato inhumano degradante y ser considerada una violación a la integridad personal. Pero la prohibición de tortura es mucho más fuerte y acarrea una serie de obligaciones adicionales.